Y dice la parte que continúa acá. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 40, dice así: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador, el del mundo, Jesucristo. Amén, hermano. Oiga bien, llegó un momento en que ya ellos estaban completamente entendidos. Voy a hacerles un despertar de conciencia a los que de repente estuvieron, y a los que no les voy a anunciar. La mujer samaritana cuenta una historia negativa comenzando. Dice que estaba Jesús sentado al pozo de Jacob, ahí cansado, y ella llegó a sacar agua. Y cuando ella llegó, Jesús le pidió de beber. Y ella le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, de beber? ¿No sabes que los samaritanos entre los judíos no se tratan entre sí? Y él le dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Entonces dijo ella: el pozo es hondo, no tienes con qué sacarla. ¿Dónde está el agua que me vas a dar? Y él le dijo: cualquiera que beba de esta agua, otra vez le dice, volverá a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La condición de ella había sido un poco drástica y negativa al principio, pero cuando oyó que la agua que daba Jesús saciaba la sed, dijo: Señor, dame de esa agua para yo no venir más aquí a sacarla. Y luego entonces él le dice: ve y llama a tu marido. Ella le dice: yo no tengo marido. Y Jesús le dice: ¿verdad has dicho? Porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tuyo. Dice ella: Señor, me parece que eres profeta. Entonces ella dijo: nuestros padres nos dijeron que en este monte se había de adorar, y vosotros decís que en Jerusalén. Jesús le dijo: ni en este monte ni en Jerusalén. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Cuando ella oye esta palabra, dice: y los tales adoradores adorarán a Dios en espíritu. Nosotros debemos de entender que hay 2 fases extraordinarias. Una es, ella prácticamente ignoraba el acercamiento a Dios. Hacía un reclamo que no le pertenecía contundentemente decirlo, porque ella decía: nuestro padre Jacob. Y déjenme decirle una cosa: ella dice que no se trataban con los judíos, pero ella no era judío, ella era samaritana. El que sí era judío era Jesús. Quiere decir que el pozo que ella reclamaba probablemente era más de Jesús que de ella. Pero en su ignorancia ella decía: no, ella nos dejó, él es nuestro padre, y la herencia para los hijos es para ver los ganados y nosotros, así que tú no eres mayor que él. Y se había visto una contienda sobre Jesús y la mujer samaritana. Pero cuando él le dice: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, mas el que bebe el agua que yo le doy no tendrá sed jamás, la mujer cambió de opinión. Yo: ¿cómo así? Explícamelo bien. Porque el agua que yo le doy saltará en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Cuando ella oyó la palabra fuente de agua viva que salta para vida eterna, cambió de opinión. Dejó lo histérica, la rabia, dejó la mezquindad y volteó como que el sentido a entender que con quien hablaba no era cualquiera. Más cuando él le dice: ve y llama a ese personaje, ella dijo: no lo tengo. Y después le dijo: si es verdad, lo que tienes no es tuyo. Ella le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Pero declara una palabra que yo quiero hacerle hincapié en esta noche, y es que ella dice: nuestros padres nos dijeron. Oiga, la religión siempre viene paterna, siempre viene enseñada por alguien o por algo. Y por supuesto que había sido enseñada en la religión pagana. En el monte se adoran a las imágenes, a las estatuas y a los satanás. Y en las ciudades se adoran también las imágenes y a los ídolos. Pero Jesús les dijo: no es en el campo, no es en la ciudad, es decir, ni en el monte ni en Jerusalén, porque Dios anda buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y a su nombre gloria. Gloria. Y los tales es necesario que le adoren. Amén. Oiga, entonces ella dice: cuando venga el Mesías, él nos declarará todas las cosas. Y la sorpresa es que ella le dice esa palabra, y él le dice: yo soy el que habla contigo.
Oiga, hermano y amigo, en esta tarde, nosotros a veces andamos buscando a Dios por los rincones y Dios está frente a nosotros. Amén. Dios está frente a nosotros, está con nosotros en nuestro entorno, sabiendo cómo entramos y cómo salimos. Óigame bien, este encuentro de cara a cara con Dios está declarado que en la ignorancia nosotros siempre vamos a negar la parte primaria, pero en segundo, cuando ya vamos entendiendo, las cosas se cambian. Entonces las posibilidades se dieron de una forma estratégica. Óigame bien, la mujer pregunta, óigame bien, la mujer pregunta de una forma muy específica así: ¿con qué la vas a sacar? Porque la ignorancia siempre va a poner lo imposible para ponerse en intermedio. Me pregunto yo, ¿el que hizo el mar no sabrá sacar las aguas saladas de él? ¿El que hizo la fuente de los ríos no podrá sacar las aguas? ¿El que hizo los grandes monstruos marinos y en los abismos no podrá sacar las aguas? Por supuesto que él fue el creador. Amén, hermano. No fue el creador solamente de un pozo, porque ese pozo fue creado por Jacob, como lo dijo ella, el nieto de Abraham. No, fue creado por hombres que cavaron la tierra e hicieron un pozo donde había ahí una fuente que saltaba para arriba y se llenaba ese pozo. Pero Dios no estaba solamente dándole a entender a ella que Él estaba en la capacidad de hacer un pozo. Él era el que hacía la fuente del agua que salía debajo del pozo, y a su nombre gloria. Cuando ella da a entender esta palabra y ella dice: Señor, dame de esa agua para no venir a sacarla, ya la cosa cambia. La actitud que ella tenía, hermano, diga, cambio de actitud. Cambio de actitud. Ya no fue reclamando sus derechos, sino entendiendo la razón. A veces nosotros nos aferramos a la religión, oígame bien, para tener un encuentro cara con Dios, y nos aferramos a la religión, y nos aferramos a la religión, que esto, que aquello, que allá, que acá, y no le damos oportunidad que Dios obre en nosotros. Pero Dios sigue interesado en nosotros. Sigue muy interesado. Él le dice: oye, no es en el monte, mujer, no es en Jerusalén, es en el Espíritu. ¿Es que dónde? En el Espíritu. Les decía yo anoche: ¿quién de ustedes conoce el color del viento? Hoy se lo repito otra vez, porque hay otros más que no estuvieron anoche. ¿Quién de ustedes conoce el color del viento? Ningún pintor, ningún artista, ningún maestro, ningún presidente, ningún gobernador, ningún rey en la tierra conoce el color del viento. ¿Sabe por qué, señores? Porque el viento representa la fuerza del Espíritu. Y de repente usted ve que las matas se mueven con el soplido del viento. Entonces es el viento, es el movimiento del viento. Pero su color y su actitud, su cuerpo corporal, puede mover las grandes olas de los mares y elevarlas tan alto que se convierten en maremoto. Pero verlo con los ojos, eso es imposible. ¿Y sabe qué? Ese es el Espíritu de Dios, y a su nombre gloria. Quiero decirle que ese encuentro espiritual que Dios quiere contigo, ese es el que tú debes de tener para entender que no será en el monte, que no será en Jerusalén, que no será en la ciudad, sino que tú debes de ir a Él y entender, amén, y recibir lo que te está ofreciendo, el agua de la fuente de la vida. El que bebe de esta agua no volverá a tener sed jamás. Y me encanta esta palabra, escúchame bien como te la voy a leer. La mujer samaritana se acercó y fue directo al asunto. Óigame bien. Dice que la mujer dejó su cántaro, alabado sea el nombre del Señor, y fue a la ciudad y le dijo a la gente: venid y ve, que he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Aleluya. Actitud, hermano, de conquistar a otro. Diga, actitud de conquista. Actitud de conquista. La mujer ya había recibido el mensaje. Estaba completamente emocionada. Y se dio cuenta que la actitud que en ella había habido al principio no era la correcta, y la cambió por la correcta. Y fue aceptar la oferta que Dios le estaba dando. Óigame bien. Dios le estaba dando la oferta, no del agua que bebió ayer y vuelve a tenerse hoy, sino de la que bebería ese día y no tendría sed jamás. Y a su nombre gloria. Cuando ella acepta esa oferta, ella hace algo especial. Ella agarra su cántaro y lo deja ahí. Y se va a la ciudad de donde es ella, su comunidad, y les dice: vengan a ver. Wow. Me encontré a alguien que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ya ella había escuchado que Jesús le había dicho: yo soy el que habla contigo. Pero quería como que invitar a la gente a formar parte de esta situación tan extraordinaria como era un encuentro cara a cara con Dios, y a su nombre gloria.
cuando ellos vienen, óigame bien, y ven que ella ha dicho todo lo que ella es, ellos conociéndole la vida, conociéndole su actitud, conociendo su comunidad, conociendo su compartimiento, como era ella, y ahora lo que se está haciendo ver de admiración de un hombre que era completamente extraordinario y no había sido conocido por esa región. Entonces ellos, óigame bien, consternados de admiración, le dijeron: quédate con nosotros. Y a su nombre gloria. La palabra dice, óigame bien, que ellos le invitaron a quedarse. Dice que entonces vinieron los samaritanos, verso 40, a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, Jesucristo. Escúcheme bien. Cuando usted, mujer, cuando usted, caballero, dama, niño, joven, tiene un encuentro con Dios, cambia toda su actitud, hasta su oficio. Porque ya la mujer no estaba molesta ni preocupada por sacar el agua del pozo. Ahora estaba inspirada por invitar a otros para que escucharan las buenas noticias que ella había recibido, para que tomaran también de la fuente que ella iba a tener inagotablemente. Amigos que están en esta noche acá, de repente usted ha cabalgado sobre ese asno muchos años, ir y venir. Y quizás ha ido a ese monte muchas veces, ir y venir. Quizás ha estado en esta ciudad muchas veces, ir y venir. Pero no ha conseguido lo que verdaderamente le cambia la actitud de vida, la modalidad de su existencia. Tiene un proceso de cambio, y es aceptar que Jesucristo es su Dios. Amén. No el monte, no la ciudad, es Jesucristo. Así decimos amén acá. Amén. Usted debe de entender que por la religión usted no va a ser salvo. Jesucristo no vino a traer religión a esta tierra. Él vino a traer salvación. Amén. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aunque el enemigo vino a hurtar, matar, destruir, pero Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Y en ese orden estaba la mujer samaritana, perdida de conocimiento, perdida de actitud, perdida de procedimiento, perdida de comunicación, perdida de interés, perdida de fe y de espiritualidad. Quizás usted también pasa el mismo proceso, pero en esta noche, óigame bien, con estos escasos 15 minutos, le digo, haga un examen en su conciencia. ¿Está usted viviendo espiritualmente hacia Dios, o solamente un símbolo de apariencia como la samaritana, ocupándose con el cántaro sobre el hombro para llevar el agua del día a día y luego entonces convertirse en la vida pagana que siempre tenemos? Por favor, hágase un examen.